Mm, Bueno, buenas tardes, docente, bueno, y compañeros, ¿no? Nosotros somos igual el grupo número 5, conformado por Andrea Mayorga, Karen Merino, Cristian Narváez y mi persona, Eric Narváez. Vamos a hablar sobre las corrientes filosóficas y la evolución de los derechos humanos. Bien, eh, tenemos como definición de las corrientes filosóficas, que son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre la filosofía. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. A continuación, veamos las diferentes corrientes filosóficas. En este caso tenemos el realismo, cuya posición es reconocer que la realidad se percibe a través de la experiencia para poder ser entendida en sí misma. Luego tenemos el idealismo. Es una corriente que se caracteriza por interpretar el mundo como algo dual. De esta manera se accede a las ideas a través del conocimiento y de la sensibilidad. A continuación tenemos el positivismo. Es una corriente propuesta por el pensador Augusto Comte y John Stuart Mill a principios del siglo XIX. Se basa en la idea de centrarse en la ciencia objeta y las leyes de la investigación. Luego tenemos el criticismo. Se conoce como criticismo a la teoría del conocimiento propuesta por Immanuel Kant, la cual consiste en indagar dónde están los límites del conocimiento. También está el racionalismo, que es una corriente filosófica que resalta la razón como la fuente del conocimiento, en tanto se opone al empirismo. Tenemos también el marxismo. Bueno, el marxismo es un conjunto de teorías, ideas y conceptos que poseen un fondo ideológico, político y económico. Se deriva de las propuestas y doctrinas formuladas por Karl Marx y Friedrich Engels. Por tanto, es una corriente filosófica que ha sido empleada en la base de ideologías como el comunismo y el socialismo. También tenemos el pragmatismo. Es un movimiento filosófico que se originó y desarrolló entre Estados Unidos e Inglaterra. Sus principales exponentes fueron William James y John Dewey. Consiste en reducir la verdad a lo útil, es decir, la verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con fines prácticos para el individuo. También tenemos el existencialismo. El existencialismo se refiere a la existencia como algo equiparable a la realidad. Es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. También tenemos el escepticismo, que es una corriente filosófica que defiende que lo importante es la felicidad del espíritu, la paz interior. Por tanto, expone que no se debe pretender alcanzar los conocimientos absolutos, ya que ni la razón ni los sentidos son fiables. Es decir, no debe apegarse a ninguna opinión el individuo, en especial porque estas son cambiantes en el tiempo. Tenemos el dogmatismo, que es una corriente que da por supuesto la posibilidad y la realidad de contacto entre el sujeto y el objeto. En esta corriente el conocimiento es la capacidad que posee el individuo para interpretar la realidad. Y por último tenemos el empirismo. El empirismo es la corriente que se contrapone al racionalismo. Se basa en que el conocimiento y la formación de ideas se fundamentan, justifican y sostienen de la experiencia sensible. Es decir, la experiencia es la base de todo conocimiento. A continuación, la compañera con la evolución. Continuando con la exposición, tenemos la evolución histórica de los derechos humanos. La idea de los derechos humanos nació y evolucionó con la evolución del hombre, a través de distintas etapas y distintos lugares hasta llegar a este cúmulo de conocimientos científicos, legislativas, dando lugar a los derechos humanos y su promulgación en instrumentos internacionales.
La religión cristiana hizo hincapié en el principio de la dignidad humana, dado que se trata de un don divino. A continuación nació la idea del derecho natural, que hace hincapié en los derechos de los individuos, resistiendo al mismo tiempo a la injusticia. Los individuos tienen derechos naturales cons- consustanciales a su naturaleza propia. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El individuo, al pertenecer a un grupo, se propone confirmarse y a garantizar sus derechos y no cederlos. El Estado debe preservarle sus derechos y no al contrario. Con la aparición del Islam, importantes cambios históricos se produjeron a todos los niveles. El mensaje vehiculado por el Corán, el Sunna y los relatos del profeta y sus camaradas hacen hincapié en la dignidad humana y la prohibición de la esclavitud. El Islam estableció principios y normas que garantizaban la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la cooperación entre los pueblos, la libertad del culto, el derecho a la vida y a la libertad, el principio de la solidaridad social. Después de la Segunda Guerra Mundial, varios países de la Europa Oriental promulgaron constituciones según el modelo socialista. Durante este mismo periodo, varios países del tercer mundo han obtenido su independencia y a raíz de eso constituciones modernas vieron la luz. Se introdujeron algunos artículos sobre los derechos humanos que reflejaban las corrientes más modernas en este ámbito. Las nuevas constituciones de los países de Europa Occidental también desarrollaron y garantizaron la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos ya no son derechos individuales, sino más bien derechos colectivos que solo pueden ser obtenidos colectivamente, como los derechos relativos a la familia, a las minorías lingüísticas y a las colectividades regionales, cuya misión es servir al hombre. Se observó una progresividad hacia la práctica de derechos en colectividad, como la práctica del culto de manera colectiva, el derecho a formar sindicatos, el derecho de huelga y a la libertad de crear partidos políticos. Continúen. Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la codificación de los derechos humanos. Bueno, en este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se promulgó el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración estipula una serie de derechos como el respeto a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la igualdad ante la ley, a la reunión, al movimiento y a la libertad del culto. Esto se trata de un grupo de derechos individuales que la declaración pide a cada uno de los países respetar y no violar, ya que son derechos naturales que no han sido concebidos por una autoridad. Así pues, toda violación a estos derechos debe denunciarse y se pedirá inmediatamente al Estado poner remedio y compensar a las víctimas por el derecho violado. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la DUDH. Esto significa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como referencia internacional para redimir o definir los derechos reconocidos que deben ser respetados y consolidados para todo individuo, sin discriminación alguna. Esto se trata de un mínimo de derechos humanos capaces de garantizar el desarrollo, la justicia, la igualdad, la paz y la seguridad internacional. Así pues es que se creó la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Esto en 1946 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. A continuación, mi compañero. Bueno, vamos a hablar sobre las garantías de protección de los derechos humanos. Como bien sabemos, los derechos humanos son inalienables, también son universales y obviamente deben ser garantizados. Entonces, dentro de estas garantías se concretaron que todos los estados deben tener una separación entre poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, que se debe tener un control constitucional para garantizar las leyes que se ajusten a la constitución de cada país y obviamente prevaleciendo la política y la parte judicial.
También tener un control de la legalidad con el fin de garantizar la conformidad de las leyes, de las decisiones tal vez individuales o de la Constitución. Y, por ejemplo, también eh, se instauró la creación de un puesto de comisario parlamentario, de Fiscalía de Derechos Humanos o mediador o cualquier institución o comisión de derechos humanos. Y para poner un ejemplo, dentro de nuestro país, cada una de las municipalidades, los CAUs autónomos, cuentan o tienen la obligación de tener una junta de protección de derechos. Entonces, es como un lugar a donde acuden las personas de un municipio, de cualquier localidad, porque de esa manera desde los pequeños lugares todos pueden tener acceso y todos pueden denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos. Más que nada, estas juntas de protección en el Ecuador manejan todo lo que es vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también hacen hincapié a la vulneración de derechos de las mujeres, más que nada para erradicar la violencia y los femicidios que se dan cada año en el Ecuador. Otra de puntos importantes que se concretó fueron obviamente que cada pueblo tenga un parlamento, una jefatura de Estado o algún tipo de representación en los gobiernos. También que se tenga esta asociación o partidos políticos, sindicatos. Y por último, la creación de un tribunal de derechos humanos como un tribunal especial, por ejemplo, el europeo de Estrasburgo, por ejemplo. Entonces, todo esto hace hincapié para que nosotros, desde cada pueblo, nación, desde cada lugar inclusive, podamos garantizar los derechos y hacer cumplir. Obviamente el Estado como un órgano regulador y nosotros la población como también partidarios de la no negligencia y obviamente responsables también de denunciar las vulneraciones que se dan a otras personas. Finalmente, como conclusiones, podemos llegar que obviamente todas estas corrientes filosóficas son un conjunto de disciplinas que definen tanto el conocimiento como la cultura, la religión, la política de los pueblos, siendo estas influyentes en la vida tanto de las personas como de las naciones en sí, como les comentaba. También que los derechos humanos están en constante evolución, porque no vamos a tener en cuenta una declaración del hombre y el ciudadano del siglo XX, ahora el siglo XXI. Entonces, esta evolución se muestra a lo largo de la historia y se ha adaptado a las realidades de la época, obviamente creando diferentes organismos que amparen esta protección y este modelo a cumplirlos con los objetivos y obviamente reflejando todo este reconocimiento y respeto. Esta es nuestra exposición sobre este tema. Muchas gracias.